Estábamos el día pasado, íbamos a resolverlo con el ordenador, como os dije, ¿no? Nos habíamos quedado con el problema, un problema tipo que nos planteaba el Taylor, es un problema que era el 737. Lo dejamos ahí medio colgando, muy al principio, que era el de la bolita sobre la mesa. Vamos a ver si lo... Mira, eso no se lo mostré. Y lo vais a tener, digamos, esto que os voy a mostrar ahora. Luego os lo destaparé en Moodle, pero el del otro día, el último que hicimos, que era una bolita sobre una mesa horizontal, con gravedad, sin rozamiento, unida a una cuerda de masa despreciable e inextensible, y en el otro extremo por un agujero de la mesa colgando el... Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Y dijimos que eran 2 grados de libertad. Solo os voy a mostrar el primero. Veis que tiene 11 diapositivas, que no me salía. Gracias. Gracias, Marco. ¿No? Entonces vamos a... Bueno, el ángulo de visión. Entonces tenemos ahí el ángulo de visión, ¿no? Tenemos la mesa, ahí lo estamos viendo, ¿no? La mesa horizontal, no he marcado la gravedad, perpendicular a la mesa, y tenemos pues la bolita colgando y la... He hecho la mesa un poco semitransparente, esta, para... Entonces, pues nada. Este es el problema tipo, en el Taylor, en el libro, el 737. Bueno. Bien, ¿no? Vale. Lo quitamos y vamos a hacer un poco... Vamos... Hombre, ese está elaborado de hace unos años. Fijaos si, ¿no? Intentaba con los alumnos, pues, mostrarles ciertas cosas también gráficamente. Es simplemente pensar qué quieres, cómo lo quieres representar el movimiento, ¿no? Pero con vosotros no... O sea, no ese es el interés principal de la... Bien. O sea, que teníamos aquí, ¿no? Teníamos la bolita y vamos a intentar ir rápido hasta el punto donde lo dejamos el día pasado. Teníamos aquí la gravedad y tal como lo planteaba el problema este, pues lo hacemos con masas iguales. Podríamos hacerlo con masas diferentes, pero siempre quedan las expresiones más fáciles. Y habíamos discutido, es un problema con 2 grados de libertad. Es decir, que holónomo, vamos a tener 2 ecuaciones del movimiento. Y las posiciones de la bolita, recordad que la bolita había, aquí tiene, ahí lo comentamos, ¿no? Hay, en este movimiento de este sistema, formado por 2 cuerpos, hay varias ligaduras. Una es la mesa, es decir, obligar a la bolita sobre que siga esté contenido en un plano horizontal, la que está colgando que siga un movimiento vertical, esos son 2 ligaduras, y una tercera ligadura es que la cuerda tiene una longitud constante, esas son 3 ligaduras. Tenemos 3 ligaduras. ¿Estamos de acuerdo? Movimiento plano horizontal, no voy a poner, lo digo de palabra, masa sobre la mesa, movimiento vertical para la otra, y luego cuerda inextensible. Estupendo. Bueno, llegábamos a que teníamos entonces 2 grados de libertad. ¿Algún problema con aquello que vimos? Y el asunto era llegar a las ecuaciones, a esas 2 ecuaciones del movimiento. Teníamos entonces, aplicábamos polares para la bolita de la mesa, poníamos el origen de coordenadas en el agujero, en el centro, y utilizábamos cartesianas para
la bolita que está colgando vertical, teníamos, si no me equivoco, habíamos puesto aquí, entonces tendremos una dirección radial, una dirección transversal. Tened en cuenta que es tridimensional un poco lo que intento hacer, si esto sería el ángulo sobre la mesa, pues tendríamos, naturalmente tendríamos una dirección perpendicular a la mesa, y en este pues escogíamos un eje Y, es decir, un vector unitario, y poníamos sentido positivo hacia abajo, y podemos escoger también el origen de ese eje en el propio agujero. Es decir, que tenemos dos sistemas de coordenadas en los cuales hacemos coincidir el origen de las coordenadas. Podríamos poner otros orígenes diferentes, pero no pasa nada. Muy bien, ¿y qué teníamos para la bolita? Me parece que la ponía la 2, para la 1, para la 2 en polares, 1 en cartesianas. Las leyes de Newton, la segunda ley. Teníamos un observador que era inercial. Entonces, ¿a qué llegábamos? Llegábamos en el diagrama, si recordáis, viéndolo desde arriba, la bolita sobre la mesa, teníamos como única fuerza en ese plano la tensión, parece que ponía T', teníamos el origen, tenemos aquí R, la dirección transversal, phi. Entonces teníamos, y el módulo de T' era T, entonces tenemos aquí menos T, igual a la masa por, si esta es la distancia, R, el origen, pues tenemos R punto menos R phi punto al cuadrado. En la dirección transversal, no, la fuerza, no hay ninguna fuerza que tenga una componente en esa dirección, por lo tanto 0, y nos quedaba pues, M R phi punto más 2 R punto phi punto. O sea que en este caso podríamos dividir por la masa y tendríamos R phi punto más 2 R punto por phi punto. Ya veréis cómo esto muy pronto, esa ecuación contiene una información muy interesante que va a ser cuando definamos el momento angular. En esa ecuación está incluido que el momento angular permanece constante, que no hay variaciones en el momento angular. En ese momento, o sea que volveré a este problema más tarde y diré, mirad, que las fuerzas son centrales, por lo tanto se conserva el momento. Pero ahora simplemente comentarlo, que es muy interesante esa ecuación. Bueno, eso teníamos para o sea que tendríamos esta ecuación, teníamos esta ecuación, y teníamos para la bolita que está colgando, pues teníamos aquí el peso, teníamos pues la tensión, el módulo, ya que la cuerda era ideal, sin masa y todas esas cosas, sin rozamientos, pues el módulo era la misma tensión y nos quedaba, tal como hemos escogido el sentido del eje, y positivo hacia abajo, pues tendríamos esas tres ecuaciones que tienen, si las ponemos aquí y resumen, tendríamos pues, ¿no? Una primera ecuación, hasta ahí no hubo ningún problema, ¿no? MG incógnitas. Hombre, teníamos, efectivamente, os había puesto otra para la bolita sobre la mesa, ¿no? Que no tiene aceleración en la dirección perpendicular a la mesa, entonces tendríamos la normal más el peso, ¿no? N menos mg igual a la masa por la componente de la aceleración en esa dirección, lo pusimos el otro día. La masa, ¿no? Que tendríamos, pues, si yo lo ponía como eje z, o sea, está, digamos, repitiendo lo que está también en esta ecuación, porque si tenemos ligaduras, ¿qué fuerzas de ligadura tenemos por ahí? Tenemos la normal,
O sea, esa fuerza hace que la bolita sobre la mesa esté contenida siempre en un plano horizontal, es una fuerza de ligadura, esa normal, y tenemos como fuerza de ligadura efectivamente la tensión de la cuerda en sí. Bueno, o sea que uno puede tener en mente también eso. Pero si estoy ya fijándome en esas tres, ya, ¿qué incógnitas tenemos? Pues tenemos la tensión, que dependerá del tiempo, la distancia al agujero de la bolita sobre la mesa, que dependerá del tiempo, el ángulo, que dependerá del tiempo, y tendremos la altura, la coordenada ahí, de la bolita que está colgando. ¿De acuerdo? En estas tres. Claro, cuatro incógnitas, pero tenemos tres ecuaciones. Claro, nos falta, fijaos que he impuesto aquí ya hemos utilizado que la cuerda es inextensible, ideal, sin rozamientos, que la tensión en magnitud es la misma para uno. Eso lo hemos usado, pero inextensible no lo hemos usado todavía. Explícitamente, ¿cuál es la condición esa de ligadura? Pues tendremos que la longitud L de la cuerda permanece constante, es constante. Cuerda inextensible. Cuerda inextensible, eso querrá decir que L. Ya, y si hemos puesto el origen de esta manera, pues un trozo más un trozo, es decir, que a veces habrá un trozo mayor sobre la mesa y menor colgando, pero R, más, o sea que tendríamos módulo de R, módulo de I, pero claro, el módulo de R no es nada más que R, porque R es positivo, y ahora hay que tener cuidado. El módulo de I, si hemos cogido el origen arriba y es positivo hacia abajo, esto es I. Pero si yo hubiese escogido el eje positivo hacia arriba, entonces el módulo de I sería menos I, porque claro, estaríamos en valores negativos. Y es donde, pero tened en cuenta que entonces esta ecuación, esta, también cambiaría, porque no sería mg menos t, sino sería menos mg más t, si I está apuntando positivo hacia arriba. O sea que aparecen, ¿no? Al final es el mismo movimiento, pero no sería solo un cambio aquí, de signo aquí, sino que tendríamos un cambio de signo aquí. Bueno. O sea que uno decide y de acuerdo a eso hay que tener cuidado. Vale, ¿eso qué significa? Bueno, esto es una ligadura holónoma. ¿De acuerdo? En una relación entre las propias parámetros coordenadas, no en sus derivadas. Pero claro, alguien podría haber pensado, bueno, en la velocidad, cuidado, la velocidad con la que se mueve uno hacia abajo y la velocidad con la que se mueve la bolita sobre la mesa. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque significa que la velocidad de la de arriba va a ser en magnitud la velocidad de la de abajo. Ese es un error que uno podría tener, decir, bueno, pues no. Fijaos que si yo derivo esto, ¿no? R punto igual a menos I punto. Pero ¿cómo es? Esta sería efectivamente la velocidad en magnitud, ¿no? En módulo, submódulo, la velocidad de la bolita que está moviéndose verticalmente. Pero esta, ¿es esa la velocidad de la bolita sobre la mesa? No, porque tenemos dos componentes en la velocidad. Sobre la mesa tendríamos una componente radial y una componente transversal. Tendríamos la red. Y efectivamente esto sería R punto al cuadrado más R cuadrado phi punto al cuadrado, la componente. Claro, este término en general es distinto de cero, por lo tanto, la velocidad de la mesa no es R punto, sino que tiene dos componentes. Bueno, efectivamente, tendríamos como ligadura, podríamos haber utilizado esta, es integrable,
o, claro, en las ecuaciones nos aparece no R punto, sino R, bueno, nos aparece R punto, pero nos aparece I punto punto. Por lo tanto, tendremos una relación que es, también si vuelvo a derivar, cualquiera de ellas sería válida con las condiciones iniciales. Si me dieron en las derivadas, pues puedo llegar a la primera, no hay problema. ¿Bien? Bueno, pues ahora uno decide de 3 ecuaciones, ya tengo una ecuación más, ¿no? O sea, cualquiera de estas 3 no son independientes, puedo utilizarla. Pues por ejemplo podemos, si son 2 grados de libertad, ¿qué parámetros voy a utilizar para determinar la posición? Pues por ejemplo, una elección sería pues R y Φ, por ejemplo, para tener la posición de la bolita sobre la mesa, pero podría valer I y Φ o cualquier combinación entre esas 3, cogiendo 2, y tendría que ponerla en función, las ecuaciones del movimiento en función de esas 2. Bueno, pero yo ya estoy pensando que aquí está, ¿no? Ya, ahí solo tengo R y Φ, pues esa sería una. Y la otra, bueno, pues vamos a eliminar, tenemos que eliminar de esas, si tenemos 4 ecuaciones, vamos a eliminar I y T. De esta ecuación, si yo tengo que I punto punto es menos R punto punto, pues me quedará, o M si queréis, es decir, que en esta ecuación lo que tendríamos es menos, vamos a ponerlo bonito, queda por otra página y así puedo subir un poco más. Tendríamos menos mg más t. Muy bien, ya hemos eliminado I. Ahora tendríamos esta ecuación y esta ecuación. Vamos a eliminar la fuerza de ligadura, la tensión, porque lo que queremos es las ecuaciones del movimiento, que describen el movimiento. No digo que las fuerzas de ligadura no sean interesantes, sino las ecuaciones del movimiento describen el movimiento. Las fuerzas de ligadura, si tenemos el movimiento, las obtenemos, luego lo veremos con el ordenado. Bueno, hombre, una forma fácil, yo creo que si uno ve la primera ecuación y la última, la que he puesto aquí abajo, ¿no? Y vemos esta, pues yo diría que una forma rápida de eliminar es sumar ambas ecuaciones. Sumando la primera y la última, pues lo que obtenemos será menos mg menos t más t, se me va, es lo que yo quería. Y luego a la derecha pues tendría un mr punto punto menos mr phi punto al cuadrado, pero aquí tendría que sumarle también esto, mr punto punto. Bueno, ya veis que m lo tengo en todos los términos, y lo que me quedaría, ahí tengo este término 2 veces, es decir, que tendría menos g igual a 2 veces r punto punto menos r phi punto al cuadrado. Esto es porque las masas son iguales, si no, efectivamente, pues saldrían en estas ecuaciones m sub 1 y m sub 2 las masas correspondientes. Bueno, pues ya tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Las ecuaciones del movimiento, una de las posibles elecciones en función de R y Φ, pues tendríamos esta primera, menos G, igual a 2 R punto punto, menos R Φ punto al cuadrado, y la otra, pues la que teníamos era 0, igual a R Φ punto punto, más 2 veces R punto. Bien. 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden, claro, nos aparecen aceleraciones de R y la aceleración angular, Φ punto punto. Por lo tanto,
tendremos si queremos una solución particular, necesitaremos ¿cuántas condiciones iniciales? 2 para R, porque estamos integrando mentalmente tanto para R como para phi, 2 condiciones iniciales. Para R, es decir, R en 0, y como es en t igual a 0, y 2 para phi, o sea, phi en 0. Siempre, vamos a ver, tened en cuenta, no tendría por qué ser en t igual a 0. Podría ser en otro tiempo, ¿entendéis? Incluso combinaciones, por ejemplo, podría ser, me dicen R en t igual a 0, pero me dicen cómo es el ángulo en t igual a 25 segundos. Vale, muy bien. Son condiciones en el tiempo. ¿Me entendéis? Esas. Pero bueno, bien es cierto que normalmente a ti te dicen la situación inicial, pones en marcha el cronómetro ahí. Y phi punto 0. O sea que tendríamos que dar, y las vamos a dar, porque si lo queremos integrar numéricamente no nos queda más remedio. Si no, nos aparecerían, si tuviese solución analítica, 4 constantes de integración. ¿Vale? Bueno, pero este problema, claro, este problema a este nivel, al vuestro ya en este curso, hombre, ya incluye dos casos particulares que son muy sencillos y que se estudian, sobre todo estoy pensando en un problema en cursos anteriores de lo que habéis pasado, por ejemplo en fundamentos físicos, pues sería, o incluso antes, un movimiento muy... Bueno, un caso particular, casos particulares interesantes. Dependiendo de las condiciones iniciales. Pues hombre, yo creo que uno piensa, si tú lo tienes en reposo, los dos cuerpos, y los sueltas, ¿no?, y les dejas saber cómo se mueven, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Pues la bolita de abajo tira hacia abajo y la que está sobre la mesa se va hacia el agujero, de tal manera que llegará algún momento en que se cuele por el agujero. Sería una trayectoria rectilínea. De ambos cuerpos. También el de la mesa. Con esas condiciones. Hombre, podría darle una pequeña velocidad, o una velocidad, no tiene por qué ser pequeña, a la bolita que está sobre la mesa, pero ¿en qué dirección? En una dirección radial. Entonces, pues o bien se alejaría y luego volvería a ir hacia el agujero, o bien directamente iría hacia el agujero. También sería no tendría por qué ser la condición sencilla de que estén en reposo. Pero otra trayectoria, y ese es el problema que normalmente se plantea con este así, un problema sencillo, que la trayectoria que sigue, trayectoria sobre la mesa, de la masa, sea una circunferencia. Trayectoria circular. Una trayectoria circular con un radio, pues el que sea. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si tenemos esto, la bolita que está colgando efectivamente está en equilibrio, ¿no? La cuerda es inextensible, por lo tanto, esa no se va a mover. Bueno, pues nos podrían preguntar en este problema, es decir, pues si yo le digo a usted que sigue una trayectoria de radio R, de un dato, la que está circular, de radio R, constante, sobre la mesa, dígame usted, por ejemplo, cuánto tiempo tarda la bolita sobre la mesa en dar una vuelta completa. Por ejemplo. ¿Entendéis? Ese es el problema clásico, sencillo. Nosotros estamos ampliando eso. Ya veremos tanto la trayectoria circular y luego le hacemos una perrería. Ya veréis qué trayectorias tan bonitas pueden salir de este problema. Bueno, pero vamos a resolver eso para recordar este problema sencillo. ¿Qué tendríamos entonces?
Por ejemplo, sería una trayectoria circular uniforme, es decir, que el módulo de la velocidad de la bolita sobre la mesa es constante, ¿sí o no? Es una trayectoria circular uniforme, pero eso es una afirmación que tengo que demostrar. Pero fijaos que, a ver, si insisto en eso, o sea, en esto, ¿no? Fijaos que estoy dándole la vuelta al problema. Normalmente uno no pone lo de arriba, sino que estudia el problema ya directamente en el caso particular, pero yo quiero llevaros a que esto incluye todos los casos. Entonces, si yo digo R es constante, pues por ejemplo, en esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos? Que R punto, ¿no? Esto es, R punto es 0, y R punto punto también es igual a 0, por supuesto. Por lo tanto, tendríamos en la ecuación de abajo, tendríamos 0 igual a R por phi punto punto. Bueno, esto no es nada más que phi punto punto sea igual a 0, ¿no? Que phi punto es constante. Y la velocidad de la bolita sobre la mesa, v, su magnitud, ¿no? Al cuadrado, sería la componente radial al cuadrado más la componente transversal al cuadrado, pero la componente radial, que era r punto al cuadrado, la otra sería r cuadrado, phi punto al cuadrado, pero esta es 0, y lo otro no es nada más que r cuadrado por phi punto al cuadrado, que es constante. Por lo tanto, es constante. Movimiento circular uniforme. ¿Veis? Como las ecuaciones lo contienen. Claro, uno se podría dar cuenta, si tiene en la mente o hace un dibujo, un esquema, de que la única manera de que tuviésemos para que pudiese acelerarse en la dirección transversal, pues tendríamos que tener una componente de la fuerza neta en esa dirección transversal, que no tenemos, porque la cuerda tiene dirección radial. Es decir que, y si R permanece constante, pues entonces la velocidad angular con la que gira tiene que ser constante. Bien, bueno, en este caso tendríamos naturalmente que la magnitud de la velocidad, v, pues no es nada más R por phi punto, ¿no? O sea que phi punto, la velocidad angular, sería el módulo de la velocidad dividido por R. Bien, pero de la otra ecuación tendríamos menos g igual a 2r punto punto, pero eso es 0, porque r es constante, r punto es 0, r punto punto es 0, ¿no? Por lo tanto me quedaría menos g igual a menos r mayúscula, que me están diciendo el movimiento es con r constante y de valor r, y tendríamos phi punto al cuadrado, pero phi punto al cuadrado, bueno, aquí sería más, ¿no? O sea, menos menos, más, y tendríamos entonces, tendríamos que g sería igual a v al cuadrado. Claro, ahí ya nos está, fijaos que si lo estoy poniendo en función de la magnitud de la velocidad, es cuando uno ve eso, dice, anda, esa es la aceleración centrípeta. Claro, efectivamente, movimiento circular, uniforme. ¿Cambia el vector velocidad? Porque si a mí me preguntan por la aceleración es el cambio del vector velocidad con el tiempo. ¿Cambia el vector velocidad en una trayectoria circular? Sí, claro, cambia su dirección. Efectivamente, cambia su dirección. Por lo tanto, la aceleración es no nula. Claro, en el caso de que tendríamos, ¿cambia el módulo de la velocidad? No, pero cambia la dirección, por lo tanto, tendremos aceleración, que en ese caso particular, al ser una trayectoria circular, y aquí está el centro, la aceleración únicamente tiene esta componente.
en la dirección hacia el centro, es decir, que la aceleración A es centrípeta. Y de magnitud, pues, por m. Bueno, la aceleración no, la fuerza centrípeta. La aceleración sin m. De magnitud y apuntando, ¿vale? Y ahí es donde sale, ¿no?, el concepto de aceleración, lo que ya tenéis ya habéis visto, aceleración centrípeta. Claro, porque lo que estamos haciendo en polares, si nosotros obligamos a que el movimiento sea circular y ponemos el origen en el centro de la circunferencia, ese es un caso particular. Precisamente la aceleración va a tener una componente hacia el centro que llamaremos aceleración centrípeta. ¿Mm? Vale, muy bien. No os preocupéis que lo repetiré porque tenemos el caso de componentes intrínsecas. Precisamente estamos haciendo ya la transferencia, es decir, cómo de polares pasamos a las componentes intrínsecas, que serán la tangencial y la centrípeta. Bueno, que tiene su cosa, no es lo mismo que radial y transversal. Ahí es donde viene. Bueno, pero eso el lunes. Bien, pero nos habían preguntado el tiempo que tarda en dar una vuelta. Hombre, T no voy a utilizar para ese tiempo porque si no, T lo he utilizado para la tensión. Bueno, pues están preguntando cuánto tiempo tarda en repetirse el movimiento, el periodo. Bueno, pues yo diría, si recorre una distancia 2πr en una vuelta y lo recorre con magnitud de la velocidad que es constante, que es... ¿cuál es la magnitud de la velocidad? La raíz cuadrada de RG, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Fijaos, de esa ecuación, cómo llego precisamente a saber cómo es la magnitud de la velocidad en función de R y de G. Tened en cuenta que los datos del problema son el radio y la gravedad. Pues entonces tendríamos 2πr dividido por la velocidad v, o sea, 2πr dividido por la raíz cuadrada de R por G, y esto pues nos daría 2π por la raíz cuadrada de R dividido por G. Dimensionalmente es correcto, 2π es en radianes, no tiene dimensiones, lo de dentro, o sea, la raíz cuadrada de todo eso tiene que tener dimensiones de tiempo. Sí, yo diría que sí, R dividido por G tiene dimensiones de ¿qué? De tiempo al cuadrado, por lo tanto raíz cuadrada de tiempo dimensionalmente es correcto. ¿Bien? Siempre hay que echar un ojo, no vaya a ser que uno pues, en los cálculos haya metido la pata y entonces se da uno cuenta ahí. De ahí lo importante de, incluso si me dicen es un radio de 10 metros, seguir trabajando con la letra. Y ahora al final no os preocupéis, al final me dicen ¿cuánto vale G? ¿Cuánto vale R? ¿Vale? Sustituyo al final, pero no antes. Esa es mi recomendación. Lo mismo que lo del primer cuadrante, son recomendaciones, no es decir, usted tiene que hacerlo así. Es obligatorio, porque si no, no sale. No, hombre, no. Yo solo estoy diciendo, es una recomendación para tener menos errores y darse cuenta un poco más de la física del problema. ¿Bien? Vale. Muy bien, pues este sería el problema clásico, sin más. Por supuesto, la tensión en la cuerda, ¿cuánto valdría? Fijaos en esta ecuación. Menos mg más t igual a m, r punto punto. O i punto punto menos. Claro, pero si está quieta esa bolita, eso es cero, la aceleración es cero, la velocidad es cero, la aceleración es cero, por lo tanto, el peso es igual a la tensión. En ese caso particular, un error muy común sería decir, ya de primeras, que en general, el movimiento general, la tensión es igual al peso. Eso es un error grave. ¿Me entendéis?
Uno dice, bueno, en este problema, no, hombre, no, que la bolita se puede mover verticalmente. Por lo tanto, si tenemos una aceleración ahí, el peso y la tensión no pueden ser iguales. ¿Lo entendéis? Marcos, ¿lo entiendes? Teníamos esta ecuación, si queréis. Mírala aquí. Pues, tengo una duda. Entonces, eso quiere decir que en el movimiento circular, efectivamente, la bolita que cuelga está en equilibrio. Hombre, vale. Salvo que la cuerda no sea, o sea, sea extensible, no sea inextensible, vale. Pues entonces no le veo otra manera al problema. Hombre, vamos a ver, variaciones, es lo que les decía a vuestros compañeros del primer grupo. Espero, o sea, si queréis ir, yo aquí es cuando digo, y tengo la herramienta del ordenador, digo, jo, qué bonito, tengo el laboratorio en la cabeza. Pues puedo hacerle o sea, puedo hacer gamberradas entre comillas, cosas interesantes, decir, oye, pues que la cuerda sea ligeramente extensible, o sea, lo modelo como un muelle. Recordad que os dije, no me habéis dicho que hayáis tenido ningún problema, ¿no? Os dije el día pasado, os propuse varias cosas, lo de la máquina de Atwood, como un problema de recordar en cartesianas, os dije uno muy bonito, lo del bloque sobre la mesa y el otro no, mirar a ver cómo es la relación, eso es más, claro, es más divertido con el ordenador, no os preocupéis que os lo abriré, o sea, no lo he puesto todavía para que lo pensaseis con el ordenador y si tuvieseis errores o cosas que me preguntaseis, pero ese lo vais a tener a la vista. Pero primero pensadlo un poco, es uno muy bonito. También que os propuse el péndulo elástico, ¿no? Quitar la cuerda o sustituirla y darle una cierta constante de fuerza. Ese también, bueno, ese es muy sencillo y menos divertido en el sentido de que las trayectorias no son tan bonitas, pero por lo demás no. O sea, que una de las cosas que uno podría decir, pero la cuerda es real. Me voy a la asignatura estoy pensando en mi amigo, mi compañero Vallepuga, ¿no? José Vallepuga, y digo, bueno, es unir mi asignatura con la suya y decir, pues, me está enseñando pues cosas de resistencia de materiales, la elasticidad, etcétera, etcétera. Es decir, pues le damos una cierta elasticidad a la cuerda, lo modelamos como un muelle, ¡plop! Muy bien, pues nada, sustituimos la cuerda por un muelle, con una cierta longitud natural. Genial. O la gamberrada de que no se mueva verticalmente, sino que pueda moverse en cualquier dirección la que está colgando verticalmente. ¿Vale? O sea, es ir dando pasos. Y siempre puede ser interesante, puede ser divertido. Pero nosotros seguimos con esto. Bien, ¿más dudas con esto? O sea, que hemos visto aquí, si esto está fijo, no se mueve, y constante, y punto es cero, y punto es cero, por tanto la tensión es el peso. Pero no si punto es distinto de cero. Pero ahí ya nos podemos ir preguntando, por si acaso se me va olvidando, la pregunta esa se la plantea a vuestros compañeros del primer grupo. Al final, efectivamente, esto lo vamos a resolver el movimiento en el tiempo con el ordenador. Pero podría hacer una pregunta que fuese con papel y boli. Por ejemplo, una pregunta de examen fue, con este problema, una de las muchas variaciones que puedo hacer con el problema, es decir, bueno, pues si yo le digo a usted que el movimiento de la bolita sobre la mesa está restringido, es decir, que no se va a acercar más de una cierta distancia, ni se va a alejar más de una cierta distancia, dígame usted cuál es la tensión máxima y mínima que soporta la cuerda. Eso es con papel y boli. ¿De acuerdo? Y es con estas ecuaciones. Hombre, uno diría, ¿cuándo la tensión va a ser máxima? Si yo pongo mg menos t, lo estoy viendo aquí, pues tendría que t va a ser mg más mi punto, ¿no? El peso mg es una constante, eso no varía. Es decir, que será máximo cuando i punto sea máximo y además con signo positivo. Y mínimo, pues efectivamente, cuando tengamos justo lo contrario, el signo contrario, que i punto tenga su valor negativo más grande. ¿Y a qué corresponderá eso? Pues uno, si tiene en la cabeza las leyes de Newton y el movimiento,
dirá, cuando en el punto más bajo de la trayectoria de la bolita, cuando cuelga verticalmente, fijaos, cuando llega a esa posición tiene que volver a subir. ¿Cómo es la aceleración en ese punto? Fijaos que antes de llegar ahí, la velocidad es hacia abajo, y después de pasar por ahí, la velocidad es hacia arriba. ¿No? Pasaríamos de una situación en que se mueve hacia abajo a una situación en la que se movería hacia arriba. ¿Cómo es la aceleración? Será un vector con la dirección vertical, efectivamente, pero apuntando hacia arriba. El último, ¿no? La aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y en la posición de arriba, por cierto, en la de abajo, vamos a ver, sería t está bajando y luego va subiendo, por lo tanto tendríamos un vector menos el otro, efectivamente. Y justo en la posición más alta, pues tendríamos una situación similar, pero está subiendo y luego va a bajar, por lo tanto la aceleración será un vector hacia abajo. Claro, ¿en qué situación tendremos que los dos vectores, pues cuando se suman los dos vectores o cuando se restan los dos vectores? Pensadlo un poquitín, ¿vale? Bien. De acuerdo. Es decir, que tendríamos, fijaos en esta posición, para discutirlo ahora, tendríamos el peso, tendríamos la tensión, claro, y yo digo, el peso más la tensión me tiene que dar ese m por a, y m por a es un vector de esa manera. Pues hombre, tendrá que tener una longitud mayor que la del peso, y encima algo más para que me dé m por a. Mientras que en esta situación tendríamos el peso, tendríamos la m por a, lo que fuese, y yo diría, pues, bueno, voy a poner aquí el peso un poco más grande, porque si no, no es mg. Tendríamos una aceleración, masa por aceleración de esta manera. Claro, la tensión, pues la tensión será un vector, pero más pequeñito y apuntando hacia arriba, porque siempre es a tensión la cuerda. ¿De acuerdo? Claro, entonces uno está viendo este esquema, se hace un esquema y dice, claro, la situación en la cual la tensión es máxima va a corresponder cuando la bolita que está colgando se encuentra en su posición más baja. ¿Cuándo la tensión va a ser mínima? Pues cuando se encuentra en la posición más alta. Bueno, todo esto lo podemos estudiar, ¿lo veis? Claro, cuando se encuentra en la posición, bueno, voy a pensadlo, se lo dije al primer grupo, iba a resolverlo del todo, pero no quiero que lo penséis como problema. Determinar cuál es la tensión máxima y mínima, pues, pensad un poco en ello. Vale, pero ahora estamos con el ordenador para ver la trayectoria. Bueno, vamos a ver esto. Bien. Las ecuaciones del movimiento, ¿dónde las teníamos? Por aquí. Pues vamos a resolverlo. En el tiempo. Vamos a... Problema Taylor, ¿cuál era? 737 o 7.37 resuelto, porque claro, en ese capítulo lo que utiliza es la mecánica lagrangiana, resuelto con directamente. Ya veréis entonces en ese momento cómo este problema lo podemos
llegar a las ecuaciones del movimiento de otra manera, mucho más rápida, más... Bueno, no siempre en todos los problemas, pero en este caso sí. Bien, datos. Lo vamos a hacer numérico, pues no me queda más remedio que... Vamos a tomar G 10 metros por segundo al cuadrado. 10 para tener yo una idea luego, para hacer cálculos más rápido. De 9,8. ¿Qué más necesitamos? A ver, aquí tengo las ecuaciones. Necesitamos, no necesitamos nada más que G, R es una incógnita, Phi es una incógnita. Las ecuaciones, ¿no?, del movimiento, entonces. ¿Estáis de acuerdo? Las ecuaciones del movimiento. Pues nada, escribirlas. A ver qué problema tenemos en esto. Menos G igual a 2 veces. No, pero no me miréis arriba, ¿eh? Que no venís aquí a mecanografiar. Tenéis en el papel lo que yo he... Por favor, mirad al papel. Yo voy a escribirlo. Yo miro a mi papel, vosotros miréis a vuestro papel. Y lo escribís, las ecuaciones del movimiento, sí. ¿Cómo puedes escribir quizá o phi? Bueno, pues mira. Escape. Estoy pensando en el... Si escribo T, me va a salir tau. Si cierro con el escape. O sea, escape, uno piensa en el alfabeto latino, pues tau, T. Pero claro, también tita empieza por T, o sea que las dos no puede ser. Entonces escape, y uno dice tita, escribe tita con H, ¿no? Cierras con... Y si no, pues ponéis un nombre latino al ángulo. Por eso digo, vosotros no miréis aquí, sino si yo digo... Bueno, phi, que había dicho, voy a escribir phi por el... Claro, phi, P, pero uno diría, pero tienes psi. Entonces, fijaos, si es P, pues nada, esa P, P sería pi. Pero phi, pues sería phi. Pero claro, psi, pues sería escape, PS, que es otra letra. O sea, es pensar un poco en el... No necesita uno las paletes, lo tenéis aquí el alfabeto. Hombre, podría uno buscar en la documentación, pero yo que sé, en el rating tendremos por aquí. ¿No? Aquí tenemos el alfabeto. Tendríamos alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. ¿No? Si voy a phi, pues veo entrada en el, aunque se ve mal en la pantalla porque está muy pequeño, pero escape, con F también valdría. Y psi, o sea que hay varias formas, psi con Y, o sea que eso también valdría, pero ya veis, o sea que vale de varias maneras, pero yo diría que para mí yo siempre estoy pensando en cómo es phi, ph. Bueno. ¿Cómo puedes ocultar el espacio? Es que hay veces que no... ¿El espacio? O sea, el escape, perdón. Hay veces que no... Escape. Con Windows, dale 2 veces, te tiene que aparecer como esos puntitos. Sí, pero antes salió ahora ya... Cuidado, en online... Online no lo sé. Ya, pues es bien fácil. Escape. Sí, pero a veces como que se queda... Sí, lo sé cuando escribo en texto, entre comillas. Eso pasa, pero si no... No sé. ¿Tenéis el resto con Windows el mismo problema o qué? Pues no lo sé. ¿Te das cuenta? Pues si todos los de Windows tuvieseis ese problema, pues me estaría pensando, joder, otra pejiguera del... Bueno, ahora, estáis mirando a vuestro papel, no a la pantalla. Yo miro a mi papel y digo, pues estoy mirando. Menos G igual, o sea, igual a 2R punto, 2 por R. Oye. Bueno. 2 por R, la derivada segunda, punto. Siempre tiene que aparecer la variable independiente, el argumento.
Bueno, y voy a ponerlo al 200, que esto es enorme. ¿Qué más tendríamos? Menos R, que depende del tiempo, por phi prima, que depende del tiempo, al cuadrado. ¿Vale? Miro a ver. 2R, porque si escribo una ecuación que no corresponde a esto, es otro movimiento. Bueno, otra cosa, es otra ecuación diferencial. 2R punto punto menos R phi punto al cuadrado. ¿Vale? Coma, siguiente ecuación. Pues tendríamos 0. Mirad a vuestros papeles. No a leche. ¿Qué tenéis en el papel? Me dictáis a mí y así no cambio. 0 igual a No estás, pero, 0 igual a R de t por phi punto punto, o sea, prima prima de t, más 2 veces R punto de t por phi punto de t. Bien, pues eso es lo que tenemos. Antes, por ejemplo, un compañero vuestro se le olvidó poner la prima aquí, tenía R punto por phi, claro, le salía otro movimiento, otra solución. Pues nada, ya lo tenemos, las ecuaciones del movimiento. Necesitamos las condiciones iniciales. Pues las escribimos también aparte. ¿Cuántas hemos dicho que necesitamos? 4, ¿no? 2 para R. Por ejemplo, una muy sencilla, claro, phi en 0, es donde tomo la referencia. Pues tomo la referencia en la posición inicial sobre la mesa. Es decir, que tomo el ángulo ese, o eje X, y estoy pensando que estoy tomando referencia respecto al eje X, cartesiano. Pues una lógica pues es que phi de 0 sea 0. R de 0, pues hombre, iba a decir, si... ¿Perdón? Por ejemplo, podría ser, efectivamente, podría ser eso. Por ejemplo, si estoy pensando que cuelgue, por una razón, que cuelgue 10 metros y 10, pues tendríamos 10, por ejemplo. Y ahora diré por qué cojo 10 y no 1. Para hacer luego los cálculos mentales. Bueno, tendríamos eso en cuanto a... Es decir, que estaría colgando, según vuestro compañero, otros 10 si la longitud fuese 20. Bueno, pero necesitaríamos también para phi prima de 0 y necesitaríamos para r prima de 0. Eso lo estoy dejando un poco aquí abierto para decir, si yo lo que quiero mostrarles lo primero es que la física funciona y que hemos estudiado el problema ese sencillo de primero de la trayectoria circular, yo quiero condiciones iniciales de tal manera que sea una trayectoria circular. ¿Qué tendría que poner? Dijimos que si es una trayectoria circular R es constante, ¿no? Por lo tanto, 0 patatero. En esa. ¿Cuánto tendríamos en phi punto? Pues nos fijamos por aquí en lo que hemos hecho, ¿no? Phi punto, V dividido por R. Que tarde, digamos, me fijo en el periodo, porque también necesito el tiempo de integración. Si yo quiero dar un tiempo de integración con lógica y digo, bueno, pues que dé varias vueltas, yo diría, ¿el periodo cuánto vale? Si G es 10, un número sencillo es que R sea 10, lo que he puesto por ahí en R de 0. 6 aproximadamente, no 6 por 1, es decir, el periodo sería 6, pues un tiempo de integración pues sería, por ejemplo, 50, ¿no? Eso da idea de que va a dar más vueltas, no una, sino varias. Si tenemos eso, entonces, si yo estoy pensando, entonces, R10, ¿cuánto valdría phi punto? ¿Cuánto valía la velocidad? La raíz cuadrada de R por G. R era 10, G
es 10, 100, raíz cuadrada 10, por lo tanto la velocidad en magnitud es 10 metros por segundo, por lo tanto, phi punto, ¿cuánto valdría? 10 dividido por 10, 1 radián por segundo. ¿Veis? Eso tiene que corresponder, si la física funciona, a una trayectoria circular de radio 10. Bueno, tenemos G, las ecuaciones, las condiciones iniciales. Pues nada, creo que tenemos ya todos los ingredientes de la comida, ¿no? A resolver las ecuaciones. Primero, ecuaciones y las condiciones iniciales. ¿Veis? Todo en azul, todavía no he ejecutado nada. Estaba escribiendo sin haber lanzado el programa. Todo en un mismo párrafo, porque luego con que ejecute una vez, va a ir cont in, que para eso le he dado ese nombre. Segundo argumento. ¿Qué quieres? Va a resolverlo. ¿Qué quieres de...? Pues hombre, las incógnitas son R y phi, pues quizás R y phi. R de t y phi de p, como vosotros deseéis. Ya yo estoy pensando qué voy a hacer luego. ¿Qué tendríamos? ¿No? ¿Qué os parece? A ver, ¿qué hemos puesto aquí mal? ¿Qué he puesto que es incompleto? Ah, oye, el mismo error que antes, al escribirlo, punto y coma. Efectivamente, gracias. Efectivamente. Oye, también lo de Murphy, también antes colé una coma en vez de... ¿Entendéis por qué es un punto y coma? Estoy en un párrafo ejecutando esto, punto y coma, ejecuta esto, no es una coma, es punto y coma, luego ejecuta, podría quitar los puntos y comas y me saldría todo, cada una de las cosas que está haciendo. Teint, bien, muy bien, pues perfecto, y además la forma, yo diría que bastante potable, ¿no? Que R es constante y que phi, anda, es una recta con pendiente, o sea, es una recta pendiente constante, por lo tanto phi punto es constante, lo cual corresponde al Bueno, dibujarlo. Pues yo podría aquí pues darle el nombre a la solución, RS phi S, y RS probablemente interfiere con lo que yo abrí antes. Voy a quitar, voy a parar el kernel. Como abrí un archivo, ha cargado cosas. Vosotros no, pero yo cargué un archivo. ¿Os disteis cuenta? Antes abrí un archivo. O sea que, bueno, voy a ejecutarlo otra vez. Ahí tenemos. La pregunta que lo he explicado. Si yo pongo aquí el tiempo, y aquí el tiempo válido, entonces mi recomendación, no tendría por qué ser así, es, pues hombre, pon aquí también el tiempo y el tiempo. Pero si no pones el tiempo, no pongas el tiempo, o sea, no mezcléis. Sí. Que no me sale porque dice que el sistema está sobredeterminado. No sé qué es. Sobredeterminado significa que estás dando más condiciones iniciales que ecuaciones o algo de eso. A ver, vamos a ver las ecuaciones. ¿Tienes igual para que sea ecuación? Sí. Condiciones iniciales. Una. Seguro que son en phi en 0, r en 0, phi' en 0 y r' en 0, o me has metido algún t por aquí. Dime en cuál metiste el t. Dilo en R'. ¿Veis? Por eso, porque entonces estás añadiendo, fijaos, dijo sobredeterminado, más ecuaciones. Claro, si r' de t, serían entonces 3 ecuaciones del movimiento, una más adicionalmente para r'. Es muy común esa. Vale. Si uno lo piensa, dice, pues tengo más ecuaciones. ¿Dónde puedo buscar? Si estas me las has escrito bien, tiene que estar en las condiciones. Genial. ¿Bien, todo el mundo? ¿Dónde hay los errores?
O primero de palabra y si es necesario me muevo yo. Dime, perdona, ¿te llamas? Jimena. Dime, Jimena. ¿Que está sobredeterminado? Vale. En las condiciones iniciales. Aquí, mira. Que no tienen la misma forma. Luego me dice la lista en el Sol Value que no tiene la misma forma. Pero primero te dice lo de tu compañero, Sí. que está sobredeterminado. ¿Sí? Me dice las ecuaciones de ecuaciones que se esperan en X en el primer argumento que es distinto. Me pone eso. Pero no que está sobredeterminado, porque a ti te lo puso que estaba sobre, a veces infra. Al final del... ¿Te pone sobredeterminado o no? Sobredeterminado. Entonces es otro error. Primero, ¿qué os dije primero? Lo mismo que te voy a decir, Jimena, lo mismo que a tu compañero del grupo. Vamos a ver, si pensáis, este está viejo, tiene 40 años más que yo. Tiene la vista ya, ¿no? Bueno, la vista yo siempre he sido muy mío. ¿No? Yo veo bien, pues no le hago ni caso. Pues os equivocáis. Los errores se ven mejor cuanto más grande. ¿Vale? O sea, que no es porque sea un test. ¿Ecuación holista? No. Es... Hombre, por Dios. Sí. Vale. Esa era fácil. Me lo has puesto muy fácil. EQS, no ESQ. Está en azul y te estaba diciendo, no hay ecuaciones. Bueno, pero era otro error. ¿Listas? Cuidado. Mira, R por fin. Le ha pedido que le saque una incógnita, que es la multiplicación de R por fin, pero le está dando nombre a dos. Dice, no son de la misma longitud. Lógico. Oye, estupendo. En 2 pasos ya está. Por eso es intentar entender, hay veces que no, ¿entendéis? Sobre todo al principio hay cosas, dices, esto no lo sé interpretar, pero hay otras que son fáciles de interpretar. Si uno está, no con la memoria, sino entender lo que estás haciendo, intentando resolver, pues el número de incógnitas igual al número de ecuaciones, cuántas condiciones iniciales, 4 porque ahí está la segunda derivada, es decir, que estamos integrando mentalmente entre 2 veces para phi, 2 veces para r. Bueno, si yo lo he puesto ya aquí y tengo el nombre, le he dado nombre por una razón bien fácil, que es que ahora tengo parametric plot. La componente horizontal, claro, ¿cómo trabaja esta función? Hay funciones por ahí definidas de dibujos también en polares, pero como tampoco es cuestión de... El parámetro es el tiempo, ¿no? T-int, pero aquí lo que hay que darle a la máquina es cómo es la componente horizontal en la pantalla y vertical en la pantalla. Claro, pero yo aquí tengo las componentes polares. ¿Cómo sería la componente horizontal? Componente X. Pues pasar de polares, ¿no?, a cartesianas. Esa sería la, ¿no?, R por coseno. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Eso es como si yo digo, te doy las componentes polares, dame las cartesianas. Pues hombre, bien fácil. Y lo otro será R seno. Voilà. La última orden es dibujar la trayectoria. Si a mí me dan, tengo la forma paramétrica, pero en polares, es decir, la componente R radial en función del tiempo y el ángulo en función del tiempo, y quiero la trayectoria en su forma paramétrica, pero claro, la máquina te lo pide en cartesianas, pues... Bien.
Hombre, me ha dibujado... otra cosa. Sí, Pues entonces son otras ecuaciones, otras condiciones de... de Euler, creo que me ha dibujado la esfera esa, Bueno, o sea, ahí, la espira. vale, eso es bonito. Sí, Primero, ¿son las mismas ecuaciones iniciales? sí. Perdón, las mismas condiciones Sí, iniciales. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces tiene que estar aquí. Si es otro dibujo, es otro movimiento. Y yo me jugaría una mano a que una de las primas te la has comido. A ver, a ver. 2, R punto punto, menos R phi punto, y ahora R phi punto punto, Vale. más, o uno de los signos. ¿Cuál era? Era una prima. ¿De R o de phi? DR. Bueno, justo la otra vez que hizo un compañero vuestro, se comió esta. ¿Por qué dije mirad al papel? Porque es muy fácil. Y el movimiento es, fijaos, la física está contenida aquí. Esto me está diciendo todo. Si eso está mal, eres un artista del teclado. Pero es fácil equivocarse. Y uno se siente así como Marcos, se siente uno de... "Oh, madre mía, ¿no?". Hombre, yo creo que hay que tropezar para aprender. Le comentaba a vuestros compañeros también, decir, pues claro, también podríamos abrir el ChatGPT o Gemini. Sí, no, lo estoy diciendo en serio, para que probéis fuera de clase. Y uno dice, mira, tengo un pesado de profe. Entonces, me está planteando, ¿no? Estamos a un nivel ya no elemental de física, sino en segundo. Empieza a hablar, ¿no? Lo que quizás estáis ya acostumbrados. Yo no lo hago, pero, bueno, lo he hecho alguna vez, pero no. Y me ha planteado este problema, ¿no? Y empezáis a describirle. Que si la bolita sobre la mesa, cómo son las condiciones. Dices, oye, dame por favor las ecuaciones del movimiento y por favor prográmamelo con estas condiciones iniciales para que resulte una trayectoria circular, incluso le puedes decir a la máquina, y que me lo ponga en Python, bueno, o en Wolfram. Oye, precioso, te lo saca, copia, pega y salvo que la máquina se haya equivocado, porque haya buscado en algún sitio donde quizás no lo tenga o haga alguna transformación que no es conveniente, pues entonces uno tendría... ¿Entendéis lo que...? Y entonces uno piensa, y entonces todo esto es prescindible. Ahí es donde os equivocáis, creo, y esa es mi opinión. Primero hay que pasar por esto, o sea, si lo estoy diciendo de palabras para que no penséis que yo... pues no quiero lo moderno, sino es, sí lo quiero, pero estoy convencido de que primero hay que pasar por eso para luego usar el ChatGPT y entonces sí aprovechas, porque te ayuda, por ejemplo, seguro que lo habéis hecho, decir, pues mira, estoy con mi profesor, con Miguel, que se llama Prof. Estamos tratando a este nivel la mecánica newtoniana. Pues estamos viendo cómo son las ecuaciones del movimiento en coordenadas polares. ¿Me podrías hacer un resumen, ¿no?, de este tema? Y sale muy bien, sale precioso, ¿no? Sale una cosa, te empieza a explicar al nivel que tú le pides. Con cuidado porque a lo mejor puede meter la pata, aunque claro, ya ha grabado de tantos sitios que es para una cosa así difícil que se equivoque, aunque es posible, ¿eh? Claro, pero como está siendo entrenado continuamente y corregido, pues cada vez está bien. Aunque yo sigo pensando que es mejor estudiar por libro primero y luego por el ChatGPT. El ChatGPT me ha sustituido a Wikipedia. ¿Lo entendéis? Wikipedia antes de decir, pues uno ha estudiado en libros, ha hecho en papel, ha ensuciado papel, y entonces dices, quiero ampliar. Y es útil. Pero no sin pasar antes por... Eso es lo que es mi recomendación. Si no, seréis prescindibles vosotros. ¿Me entendéis? Claro, ¿para qué os necesito yo entonces? Hombre, para que alguien me tiene que pagar el sueldo. Iba a decir,
Pero si soy, ¿no?, una empresa, digo, bueno, si me lo hace la máquina, pues a lo mejor necesito uno que hable por ChatGPT, que no tenga ni idea de física, pero oye, hombre, un poco para que sepa los términos, pero no mucho. El resto los liquido y a tomar vientos. Tenéis que haceros imprescindibles. Esa es la cuestión. Bueno, bien, continuemos entonces. Pero claro, esto es una demostración de que funciona en el caso particular, pero lo divertido es, efectivamente, que nos salga... ¿Qué trayectorias? Uno está pensando, hombre, esto me huele similar al problema de un planeta dando vueltas alrededor del Sol. La cuerda está ejerciendo, ¿no?, es la fuerza, como la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol. Por lo tanto, una suposición sería decir, pues oye, van a ser trayectorias, si son cerradas, que van a ser, cuidado, una suposición sería decir, pues las trayectorias van a ser cerradas y van a ser elipses. Te has equivocado. Eso es lo bonito. Que es una fuerza central, como en ese caso, pero vamos a darle algo de vida, a ver qué tipo de trayectorias. Van a ser abiertas. Una de ellas vamos a cambiar, pues por ejemplo que phi punto ya no se corresponda a la trayectoria circular, sino por ejemplo 1.1. Mirad. Ya lo tengo todo en un archivo. Ah, por cierto, iba a hacer un comentario. ¿Veis? Bueno, ya va siendo más divertido, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está observando uno? Que de esa posición como de equilibrio para la bolita que está colgando verticalmente, está oscilando. Veis que la distancia R, aquí lo que estamos viendo es la bolita sobre la mesa. Está cambiando de posición, no mucho, pero cambia, lo cual quiere decir que la bolita que está colgando está oscilando. Oscilaciones, ¿tendrá un periodo? Lo estudiaremos. Para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes, ¿cómo va a ser ese periodo? Pero en general va a oscilar, claro que va a oscilar, lo que visteis en la representación que puse al principio. Un comentario respecto a la programación. Uno puede, en vez de decirle, no tiene por qué estar obligado en las incógnitas, decir, tú dame R y dame phi. Podría decirle, dame una combinación. Por ejemplo, si yo quisiese ya las componentes cartesianas, voy a copiarlo para que veáis. Voy a pegar aquí. Y yo digo, pues mira, yo no quiero R y phi, sino la componente X. R de t. Aquí sí, aquí yo ya estoy pensando, phi y R tienen que tener el tiempo. ¿Por qué? Porque las estoy multiplicando. Y si no, luego a la hora de introducir el tiempo no me va a ser fácil. Por el coseno, perdón, por el coseno de phi. ¿Veis? Le estoy pidiendo a la máquina que me saque no R, sino R coseno de phi. Y aquí, pues, ya os podéis imaginar que voy a ponerle R seno de phi. Y si yo lo que tengo es esto, pues diría X de S del tiempo, ¿no? Porque tengo el tiempo, aquí tengo el tiempo, y aquí y S del tiempo, ¿no? Y aquí en el parametric plot, pues no tendría nada más que poner XS y S, cuidado que aquí tengo que quitar. Y aquí separado por comas, claro. Uy. Claro que aquí me faltó esto, perdonad. Simplemente como ejemplo de que no tiene por qué ser las incógnitas en sí directamente, sino lo que tú desees. Hombre, la diferencia entre uno y otro es el mismo trabajo, más o menos. Pero otras veces, pues no lo quiere uno, quiere otra cosa o no va por algo muy concreto, ¿no? ¿Vale? Incluso aquí podría poner un tiempo determinado, entonces me daría un valor y otro valor, no las funciones. Bueno, un comentario, esto sí que es simplemente relativo a la programación, sin más. Bueno, podemos darle un poco... Sí. Podría haber como
hiciste la programación con XS. Mira, aquí está, n de solve. Sí. Aquí no he cambiado nada. Pero en el segundo argumento, Has cambiado a... lo que digo es, yo quiero que me saques la solución en cartesianas. Bueno, me has integrado r y phi. Por lo tanto, dame r de t por coseno de phi de t, r de t es seno de phi de t. Bien, y te va a sacar eso, una función en el tiempo que va a venir dado, que va a ser la componente x. Bueno, ¿qué nombre le doy? Hombre, no r de t y phi de t. Pero ya que he metido el tiempo, ¿veis? En la definición de xs, cómo he puesto el tiempo. Y el tiempo. No es que fuese obligatorio, sino simplemente que luego si no tendría problemas al usarlo. ¿Pongo el tiempo? Pongo el tiempo. ¿No pongo el tiempo? No pongo el tiempo. Si no hubiera... vale. Pero claro, uno dice, quito aquí el tiempo y aquí el tiempo. Y eso es un problema porque entonces, ¿cómo incluyo yo el tiempo luego para r y para phi? No sería... Sería factible, pero entonces tendría que utilizar otra función de matemática para que introdujese el tiempo en cada posición. Como quiero utilizar el menor número posible de funciones raras, bueno, no raras. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Y habéis puesto para que te saliesen varias trayectorias? Bueno, cambiar las condiciones iniciales. Bueno, le he cambiado un poco. Y uno dice, hombre, muy alejado de la circunferencia, no. Pero lo divertido es ir cambiando. Y... ¡Uy! Pétalos. Bueno, si queréis ver muchos pétalos, naturalmente el tiempo de integración, pues... Bonito, ¿no? A partir de... Son como de esos juegos de pequeño, yo no sé si habéis... Me acuerdo que era el boli, ¿no? Unido de estos que podías hacer muchas con engranajes, ¿no? Como de un motor y podías hacer dibujos de esos sobre un papel. No sé si todavía existen esos juegos para Navidad. Si no, lo pedís a los Reyes. Bueno, pero uno lo puede hacer ahora con el ordenador. Sí, dime, ¿qué? Además del tiempo de integración, ¿qué otra... Hombre, hiciste? jugar. Vale, aumentaste... Tú tienes el laboratorio ahora en la mano. ¿Me entendéis? Ese es el... Cuidado. No es... O sea, uno dice, ¿está diciendo Miguel que el laboratorio es prescindible? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que las dos cosas... Pero yo solo puedo hacer una. Vosotros en primero habéis tenido laboratorio en el C4, ¿no? Si no me equivoco. Y os han hecho pues varios, ¿no? Prácticas, ¿no? Una, por ejemplo, voy a ser malo. Una, por ejemplo, si no me equivoco, si no me corregís, es una práctica que tienen, es sobre rozamiento, ¿no? Rozamiento seco. Si no me equivoco, había, cuando lo vi yo, había una banda, ¿no? Una cinta, ¿no? Que va corriendo, un bloque que unido a un muelle, y entonces va tirando del bloque hasta que la fuerza que ejerce el muelle es lo suficientemente grande para mover el bloque sobre la cinta, es decir, en ese instante uno puede determinar con la elongación del muelle, saber esa fuerza, justo el caso crítico cuando la fuerza es de rozamiento estática máxima. ¿Verdad que hicisteis esa práctica o no? ¿O ya no se hace? No, os pregunto, porque me acuerdo que la hacían, pero tú sí, Castro, pero claro, a lo mejor... ¿Y el resto de los que sois recientes, el año pasado teníais una como esa? ¿Con Miguel Ángel era o no? No, ¿cómo sé? ¿Con quién tuvisteis las prácticas? No me acuerdo. Covadonga, bueno, no lo sé, no. ¿No tuvisteis una práctica de ese estilo, con una cinta? ¿No? Bueno, la de los choques, esa sí, también me suena de... Pero esta no, de rozamiento no teníais ninguna. No sé, no recuerdo. Vale, entonces no os puedo echar la bronca. Quiero decir, porque si hubieses tenido esa práctica de rozamientos, pues yo podría haber dicho ahora, decir, pues claro, con la práctica teníais que haber entendido el rozamiento estático y el rozamiento cinético.
pero si no la tuvisteis y no tuvisteis en ningún punto en la asignatura, pues entonces no digo nada. Bueno, cuestión bonita, que no es una trayectoria cerrada, que no son elipses, sino que parece que es una elipse, pero que los ejes de la elipse van girando, no es estrictamente una elipse. Y flap te va dibujando, ahí depende para que veáis que no es una, vamos a ponerle un poco menos de tiempo para que se vea bien, ¿no? Cómo está girando, y no es una trayectoria cerrada. ¿Veis? Plamba. Y veis aquí, efectivamente, si le meto mucho tiempo, ¿veis? Tendréis el archivo, ¿no? ¿No veis que hay una distancia mínima y una distancia máxima y una también de la bolita colgando? Pues vuelvo a repetir para que penséis un poco en el problema de, si yo digo cuánto vale la distancia mínima, la distancia máxima, pues cuál va a ser la tensión máxima y mínima. Esa pregunta, si no es en el tiempo, es decir, no, la pregunta no es cuánto tiempo tarda, en qué instante de tiempo la tensión es máxima, no. Si meto la pregunta en el tiempo, necesitáis el ordenador. Pero si no pongo el tiempo, bueno, por cierto, ya que estamos con la tensión, vamos a dibujar la tensión. A ver, si queréis, quito esto. No sé si guardarlo para mí, para tener un recuerdo de lo que hago. Vamos a cogernos... Bueno, estoy pensando en esto. Quiero saber la tensión. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues mirar a las ecuaciones, claro. Por ejemplo, en esta, ¿no? T igual a mg, o sea, m por g más r punto punto. Bueno, pues uno podría decir, pues mira, vamos podríamos definir la tensión, Ts, ¿no? Tensión del tiempo, y sería pues igual a, ¿qué es lo que había dicho? La masa, claro, la masa la necesitamos. Ahora sí, para la tensión. ¿Os dais cuenta? El movimiento es independiente de la masa siempre y cuando sean iguales. Pero si quiero la tensión, pues tendré que decirle, pues, por ejemplo, 1. Lo ejecuto otra vez, ya tengo ahí la masa. Y ahora tendríamos aquí m por, y teníamos g más rs, que esa es la prima de t, ¿no? Tendríamos ahí, y podríamos hacer un plot de ts, de t, desde t0 hasta tint, y flap. ¡Uy! Por aquí hay dos cosas que son llamativas. Hombre, se repite el movimiento. Por aquí, eso es por cómo está discretizando en el tiempo, que no es lo suficientemente fino. Vamos a quitarle un poco de tiempo al asunto. Vamos a quitarle, si os parece, 50. ¿Me entendéis? O meto una opción, número de steps, elévalo a 100.000. Entonces pues, me saldría más. Uy, 500 no, hombre, no. 50. ¿Qué hay hoy? No sé, pero tienen una casualidad. Pero nos queda el del principio. Uy, esto... Bueno, esto también es, si lo he hecho adrede, vamos, lo hago, es para que os deis cuenta, todo esto es numérico. Y el primer paso, ese es el primer paso en la integración, el intervalo que está utilizando. Ahí hay un error numérico en la entrada del sistema en el tiempo. Bueno, si pongo aquí un 0.001, pues nos quedaría más bonito. Podríamos poner lo que es los ejes, axis label, que siempre conviene. Pues el eje horizontal sería el tiempo pues en segundos, coma, el eje vertical pues sería la tensión T en newtons. Tendríamos ahí una cosa como esta y podríamos ponerle bonito, filling bottom y a tomar. Bueno, pues ahí tendríamos la tensión.
Y ¿veis el latigazo? ¿Veis los latigazos? Pom, 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 ¿no? Ahí tenemos los latigazos ¿Sí? Sí, dime. Cuando definiste eso, efectivamente. Claro. Yo tengo RDS, le había dado nombre, ¿no? Claro, pues eso, vale. Ah, pero no R, no R. Estaba escribiendo al principio el código, ¿sabes? No, Entonces no, bueno, ahí ya veis el ser ordenado. He ido arriba, lo he ejecutado, le he dado el valor de la masa, porque si no me daría un error. Si tenéis M en azul, mal asunto, porque no está... Vale, hay que ejecutarlo, joder. O sea, al final es poner orden. Esta es la ventaja de los lenguajes interpretados. Tú pruebas, vas probando, vas picando, por así decirlo, vas cambiando. Al final, cuando lo pules, borras un montón de cosas, lo ordenas y te queda un programa bonito. Pones texto. Bueno, en definitiva, podemos saber aquí, por lo menos visualmente, cuánto vale la... Pero podríamos haberlo hecho, que es lo que quería, por eso estoy mirando porque ya me está apretando el tiempo. Y una cosa sería, oye, pero si tienes el ordenador, ¿podríamos resolver todas las ecuaciones simultáneamente? Es decir, con las incógnitas, la tensión. Vamos a hacerlo. Voy a copiar y pegar. ¿Copiar? No, cuando estoy hablando, diciendo lo que voy a hacer, ¿es que voy muy deprisa o...? Sí. O estáis mirando lo que yo escribo, que esa es mi preocupación. ¿Estáis mirando lo que yo escribo y no escuchando del todo lo que yo quiero hacer? Eso es lo que me preocupa. ¿Lo entendéis? Porque a las dos cosas el cerebro va mal. Si pensáis lo que yo estoy diciendo, digo, voy a definir, me voy a la ecuación, digo, tengo ahí t es igual a m por g más m por r punto punto. Pues nada, a correr, le doy nombre y defino eso. Sí. Es que no entiendo por qué no me sale Hombre. La gráfica me sale en una línea recta y no... Hombre, antes no te salía bien, Marcos. No, pero digo la que acabas de hacer, la de TS. De T. Hombre, pues habrá que mirar a ver cómo me has definido. ¿Tienes RS? ¿Le dice nombre? RS, sí. Pues entonces, si tienes la solución y te lo ha dibujado aquí bien, tienes RS bien, pues difícilmente. ¿Me entiendes? Sí, ya, no lo sé. ¿Lo has definido así, de esta manera? RS. Sí. Es que te falta al final el punto. ¿Dónde? ¿Aquí? No, los de arriba. Bueno, ahí ya no. Si le sale esto, ¿me entendéis? Es un paso tan sencillo que me cuesta decir, si está viendo eso y le está dando el nombre R, digo, pues difícilmente, porque lo que estoy haciendo aquí es, hombre, salvo que naturalmente no hayas puesto T barra baja No, sí lo he puesto. en la definición, ya por lo demás, no, difícil, no, pues no lo sé. No, yo tampoco. Dibuja RS punto punto, claro. Plot RS punto punto, prima prima de T desde T0 hasta T int. Y te tiene que dar, claro, si tienes una recta, eso tiene que ser una recta, lo cual quiere decir que algo aquí no va bien a la hora de darle el nombre. No, arriba se me ejecutó bien la tabla. No... Vamos a ver. ¿No? Lógico. Porque lo único que estoy haciendo es trasladar esto, es sumarle una constante. Digo yo. Sí, te tiene que salir otra recta aquí. Si no, me parece... A ver, voy a ver. Claro, ahí ya, pero yo quiero hacer otra cosa, porque si no, ahí lo veis, tenéis que entrenaros un poco. Y he dicho, quiero resolver todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque la máquina, pues soy un vago. Bueno, pues nada, vamos a las ecuaciones que teníamos originales. Teníamos menos t, es decir, que ahora voy a incluir en las ecuaciones, voy a quitarme el parametric plot si queréis, voy a incluir en las ecuaciones, pues,
también tendremos menos t. Muy bien, menos t. Vamos a ponerle la tensión no t, porque t es el tiempo, tens de t. Menos la tensión igual a m por, ¿y qué es lo que tengo aquí? Pues por todo esto, ¿no? Por todo esto, pero, cuidado, r punto punto, no el 2. La primera ecuación. La segunda ecuación no cambia, esta la tenemos la misma. Pero ¿qué otra ecuación teníamos? Que mg menos t menos la tensión, que depende del tiempo, igual a m, y uno diría, hombre, podrías poner r, pero ya tenemos i, si queréis, por i, sobre todo porque voy mal de tiempo, porque lo hice en 2 pasos con nosotros. Digo, ¿voy a incluir todas? Pues incluyo todas. mg menos t, mi punto. Pero naturalmente tengo que incluir otra ecuación, ¿no? La de i, la de ir. Podría incluir cualquier versión de estas. Pero bueno, ya que pongo la primera, vamos a utilizar... Hombre, si he puesto 10 y vuestro compañero dijo otros 10, pues 20, igual a r de t más i de t, ¿no? ¿No era esta ecuación? R de t y de t. 20 por la longitud, podía poner una definición long y ya tomar. Bueno, vamos ahí ya rápido y entonces tendríamos esto. Condiciones iniciales. ¿Habría que poner condiciones iniciales para la tensión y para I? ¿Qué pensáis? Hombre, I me aparece la derivada segunda, ¿no? Pero claro, no es independiente de las de la de R, por esta ecuación. Por lo tanto, podéis probar a poner las de I, pero si no son coherentes las condiciones iniciales en I con las de R, os va a dar una colleja. Si son coherentes, funcionará. ¿Me entendéis lo que quiere decir coherente? Que I de 0 y I punto de 0 sean, ¿no? R punto más I punto tiene que ser 0, por lo tanto, si ahí ponéis un I punto que no corresponde con la de R punto, con el signo cambiado, pues eso es no ser coherente. Bueno, o sea que ni no hace falta, las podemos poner o no, o dejar, pero vamos a dejarlas. ¿Necesitamos condiciones iniciales en la tensión? No, porque no me aparece en derivadas, las derivadas de la tensión. La tensión en t igual a 0 viene definida por precisamente cómo son las condiciones iniciales en R y en phi. Por lo tanto, no hace falta. Bueno, pues nada, le metemos aquí, ¿qué incógnitas tenemos? Pues ya que estoy cambiando esto, pues tens, si queréis, o i, ahí el orden el que vosotros deseéis, ya no... Y tens, si queréis, dejo al final la tensión, y tendríamos R, phi, tens e i. ¿Y qué me dice? Dice, cuidado, el sistema que tienes es un sistema diferencial algebraico. ¿Por qué algebraico? Porque una de las incógnitas no aparece con sus derivadas. El método estándar que estoy utilizando solo es para un tipo de ecuaciones que es de índice 1, y el análisis estructural de las ecuaciones que hace la máquina es que es de índice 3. No os preocupéis qué significa índice 1 e índice 3. Pero te da una indicación, dices, mete esta opción en n de solve, que entonces te va a reducir y te lo voy a hacer. Por lo tanto, copio, meto como opción en n de solve, y cuidado, sí, que rs, claro, aquí tengo que poner rs, phi de s, i de s, y ya que le estoy pidiendo 4 cosas, pues ts, por ejemplo. Ya está. Y ahora podría dibujar. Ahora TS, cuidado, es que he utilizado el mismo nombre. Y uno dirá, ¿está utilizando el de arriba?
Está utilizando el último que ha ts de t, coma, desde t0 hasta tint. Voilà. Y fijaos, ahora está haciendo numéricamente algo un poco diferente, ¿no? Porque el salto inicial ya lo ha refinado. Es decir, que al ser todo numérico, cómo lo está haciendo por dentro la caja varía de si lo pides por fuera a si lo pides por dentro. Bueno, tendríamos esto, que es lo que teníamos antes, claro. Vamos, antes, digamos, salvo esas pijadas. Sí. Después del index reduction, ¿qué añadiste de más? No, fíjate, lo que me estaba indicando la máquina. Mira, Sí. me dice, ¿no veis esto? ¿Esto os ha tenido que salir? ¿O no? Sí, está bien. Bueno, te está diciendo la opción, método, puede ser usado para reducir el índice del sistema. ¿A qué índice? Al 1, que es el que quiere la máquina. Copio. Y no es una opción de NDSolve, pues coma al final. ¿Ya está? Es una opción de NDSolve, que tiene opciones, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves esto? Ah, vale. ¿No ves? ¿No leéis aquí en rojo Sí, no veo. o el susto es tan grande que os bloquea? Copio. Hombre, lo podría escribir a mano. Pero uno es un vago. Y además, si te lo dan hecho, pues mejor que mejor. Copias, pegas y voilà. Bueno. Joder, como siempre, más corto que los otros. Bueno, más corto en el tiempo me queda. Y es la hora, entonces no me voy a pasar más. Os pido, por favor, si no lo habéis hecho, que miréis e intentéis el 1.47, 1.48 del Taylor, se refiere a la ampliación de coordenadas polares en el plano a pasar a problemas, aplicar las leyes de Newton a 3 dimensiones, en otro tipo de coordenadas que no sean coordenadas cartesianas. ¿Y qué 2 tipos de coordenadas tenemos importantes? Polares cilíndricas y polares esféricas. Las polares cilíndricas es el problema, lo que es la teoría, el 1.47, 1.48. Y una vez que ha hecho eso, que son muy sencillos, porque te está indicando cada uno de los pasos, el 1.49 es un problema muy sencillo de aplicación, un problema con simetría cilíndrica. Intentadlo. No es con el ordenador, el 1.49 es a mano. Y el lunes nos vemos a ver qué dudas os han surgido con esos problemas, ¿vale?